El tema ambiental se ha metido de lleno en este convenio entre Argentina y China, como se lo ha determinado el convenio porcino, en el cual obviamente hay distintos puntos de vista, desde las formas, desde la producción, desde la economía, pero también lo ambiental. Decíamos, se ha metido de lleno el tema ambiental porque el gobierno parece ser que está atendiendo estas situaciones y está atrasando la firma del convenio. Estamos en contacto para hablar con este tema en el último café con David Miazo, que es economista de FADA, y Guillermo Folguera, que es biólogo investigador del CONICET. ¿Cómo le va a ambos? Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Bien, vamos a comenzar por Guillermo, por esta situación. Bueno, hay expectativa allí desde el lado ambiental que se está atendiendo este tema, que al menos se está evaluando para esta firma del convenio. ¿Es eso o es otra cosa lo que está atrasando esta firma por parte del gobierno, Guillermo? Primero cabe quizás no sé si una aclaración, pero una ampliación. Sí. Cuando nos tildan a los movimientos y organizaciones que estamos movilizados como ambientalistas, acá lo social está incluido. Es una reivindicación de tipo socioambiental la que está en juego. Bien. Las preocupaciones son también de diferentes características, en todo caso después en el intercambio las iré ampliando, ¿sí? Pero no es solamente un tema de ambiente, si bien es fundamental. Respecto a la extensión, la forma en la cual se están manejando todas las informaciones oficiales reproducen una y otra vez, llamemos los mismos vicios, que son una no transparencia respecto a qué incluye el tratado, ni a los términos, ni a los lugares involucrados. Así que poco te puedo responder en términos oficiales. Por lo pronto, aparentemente se trata de una extensión de los términos que se iba a dar la firma para noviembre, no bajo ningún punto de vista ninguna revisión ni una cláusula aparentemente formal en algún tipo de control ambiental. David, con respecto a la expectativa que se generó en el sector, una generación de dólares realmente muy importantes para nuestro país, ¿cómo se atiende? ¿Cuál es la mirada que se tiene de este posible convenio? Bueno, lo primero, por supuesto, coincidir en que respetar las leyes ambientales y tratar de hacer todo de la mejor forma para que el impacto sobre el ambiente y la vida de las personas sea el menor posible. En eso coincidir totalmente. Por supuesto que en un país que hace ya varios años que está sumido en una crisis económica, que se ha profundizado con la pandemia, hablar de recibir inversiones, de generar empleo, por supuesto que genera expectativa positiva desde ese punto de vista económico, desde el gobierno y por supuesto en el sector privado. Así que en ese sentido, obviamente, la expectativa es positiva, pero bueno, también yo quisiera dejar alguna aliciente respecto a toda la expectativa, para que tengamos en cuenta un memorándum de este tipo. En realidad es lo que en el sector, comúnmente entenderíamos como un convenio marco. Se accede a intercambiar, se accede a invertir, a ese tipo de cosas, pero no significa que el día después de la firma de este convenio marco lluevan miles de millones de dólares y se instalen mega granjas en el país. Es la intención de promover un proceso de inversiones de productores chinos con productores argentinos. Entonces, en ese sentido, para también transmitir que no es que en 6 meses vamos a tener una explosión de esto, sino que es la intención de trabajar en ese sentido. ¿Hay alguna experiencia, David, algo similar, parecido que haya sucedido? No con porcinos, pero por ahí con aves. No, esto a ver, si te entiendo bien, desde el punto de vista de la inversión china en la producción en terceros países, en los términos que se está conversando, que ha filtrado a los medios, no. No hay experiencia así que China haya desembarcado con varios miles de millones de dólares para inversión o en porcinos, o en aves, o en vacunos. Hay inversiones chinas, hay granjas de empresas chinas en Estados Unidos, por ejemplo. Tenemos empresas chinas presentes en el mercado de granos de Argentina, es una de las principales exportadoras, es de origen chino, pero así, parte de un proceso un poquito más natural
internacionalización de empresas chinas más que un desembarco, como se parecería traducir, que se va a hacer la consecuencia de este memorándum, que por eso yo decía, bueno, no necesariamente es tan así como se está generando la expectativa. Y Guillermo, ¿cuál es la situación, la comparación, si se quiere, que hay en otros lugares? ¿Ha funcionado? ¿No se han respetado lo socioambiental, como vos los decías? Primero, yo creo que es fundamental entender por qué China va a hacer esta inversión. Si no, no se entiende. No se entiende como por qué China está dispuesto a pagar más caro el kilo de carne de cerdo. China viene de una muerte masiva de un porcentaje altísimo de su producción, producto de un virus circulante. El empresariado local lo ve como una oportunidad, pero tenemos que entender que China va a hacer lo que se llama externalizar los riesgos, externalizar los costos, que es sacar la producción porcina de su territorio. ¿Por qué la saca? Entonces ahí aparece la pregunta. La saca, estas tratativas vinieron de antes de la pandemia que estamos viviendo, pero la saca, entre otras cosas, justamente porque es generadora de riesgos de zoonosis, que es cuando un patógeno, un virus, una bacteria, un hongo, pasa a los seres humanos. Se sabe perfectamente que las producciones de tipo intensiva a esta escala, bajo el agregado de químicos, antibióticos, etcétera, son generadores de zoonosis. Argentina está dispuesta a asumir ese riesgo, ¿sí?, en un contexto de pandemia, de aislamiento obligatorio. Otro motivo por el cual China lo saca también tiene que ver porque estas megafactorías generan un montón de consumos fuertísimos y de contaminaciones del ambiente. Eso no hay ninguna duda respecto a eso. Uno de los grandes consumos que genera, que no hay ninguna duda, es agua. La genera porque evidentemente los cerdos consumen agua, la genera porque los granos que comen los cerdos, en este caso maíz y soja, consumen agua, y la genera porque además es contaminante mediante amoníaco, antibióticos, etcétera, ¿sí?, nitratos, nitritos. Todo eso se sabe. China entonces externaliza los costos y los riesgos. Lo último que quiero decir es, se está discutiendo un proyecto de este tipo con gran parte de los destinos que se mencionan con sequía, en un contexto de zoonosis, y se habla de una crisis social que sin lugar a duda es cierta y se necesitan puestos de trabajo, pero no se hablan de los sectores que van a ser dañados. Los pequeños productores ya han mostrado la alerta en diferentes intervenciones, no solo aquí, también en Uruguay, etcétera, señalando que este tipo de proyecto en general tiende a perjudicar al pequeño productor. Y otros productores de otros rubros también están en alerta. Por ejemplo, los apicultores. Hay un montón de otras producciones locales que sin lugar a duda pueden estar damnificadas. Digo, para que se empiece a discutir como un todo, pues si no da la sensación que de un lado hay personas que levantan banderas verdes y del otro hay otros que levantan puestos de trabajo y bienestar social. No es exactamente esto. Lo que estamos discutiendo es a qué sectores beneficia un proyecto de este tipo. David, ¿y beneficia a aquel que se acopla al sector? Indudablemente, el que queda dentro del convenio, pero puede haber daños colaterales, como decía Guillermo, a otras producciones, al productor más chico de porcino. No sé si daños al productor más chico de porcinos, específicamente por la instalación de una granja de gran escala. Sin embargo, coincido totalmente en que debemos pensar en un proceso de desarrollo que incluya a los productores más chicos, que tenemos muchísimos productores de tamaño pequeño y mediano, sobre los que con algo de financiamiento o capacitación pueden mejorar sus producciones. Así que en ese sentido coincido totalmente de que es necesario incluir. La verdad es que no sé si porque haya una planta o una producción de mayor escala los perjudica, pero coincido totalmente en que en el proceso de desarrollo hay que incluirlos. Y en el proceso de desarrollo también hay que cuidar el ambiente. A ver, Argentina, el principal activo... Se puede, a ver, David, porque sería, discúlpame, digo, que sería el ideal, digamos, un desarrollo económico, productivo, puesto de trabajo, con un cuidado socioambiental. ¿Se puede? Claro que se puede. De hecho, a eso iba. En realidad, una de las principales oportunidades o ventajas que tiene Argentina para este tipo de producciones son justamente, la primera es la cuestión sanitaria. Argentina no tiene, gracias a que no ha tenido un desarrollo histórico de los porcinos, sino que es más reciente, y gracias al trabajo de los productores, al trabajo del SENASA, tiene uno de los mejores estándares sanitarios
en términos de porcinos a nivel mundial. Es decir, Argentina no tiene muchas de las principales enfermedades que hay en porcinos a nivel mundial. ¿Y no es un riesgo sanitario esta factoría? En realidad, las producciones intensivas, donde hay muchos animales juntos, generan riesgos de enfermedades. Esos riesgos ya existen con los niveles de escala que tenemos hoy. Por eso, en realidad, uno, porque no conoce mucho normalmente cómo operan estas plantas, se operan con protocolos sanitarios muy estrictos de cómo ingresa la gente. La gente, antes de ingresar a las plantas, hace cuarentenas, ya antes de la pandemia y todo. Los animales, nosotros por ejemplo traemos animales genética de Brasil, que Brasil es un gran productor desde hace muchos años, y los animales que vienen de Brasil hacen cuarentena antes de llegar a las granjas. Sí, hay un protocolo todo un muy protocolo intenso. sanitario, no porque se generen endogámicamente las enfermedades, sino para evitar que entren las enfermedades. Perfecto. Entonces, a eso iba con que esa es una de las mayores ventajas que tiene Argentina para producir, que le significa, por ejemplo, utilizar muchos menos antibióticos. Eso significa una mejor producción y menores costos también. Así que en realidad la idea sería poder que crezca la producción, pero protegiendo todo esto, que en realidad son las ventajas de Argentina, la cuestión sanitaria, la cuestión medioambiental, la disponibilidad de agua. Está bien, David. Guillermo, te quiero dar también la posibilidad de responder. ¿Se puede? Bueno, yo acá tengo 3 respuestas, ¿no? O sea, 3 caminos para responder esa pregunta. La primera es qué experiencias parecidas hubo. Hay experiencias parecidas, por ejemplo, en Chile, en México y en España. Son 3 países, además de muy diferentes características. En los 3 casos fueron un desastre. Era un desastre y no es un diagnóstico mío. La experiencia española es un ejemplo canónico. Cuando tuve que participar, una persona de Cancillería reconoció que la experiencia española era desastrosa. Yo pude acceder a evaluaciones de salud y de contaminación de la experiencia española, creo que de Albacete, y fue un desastre. Bien. Entonces yo no sé exactamente cuando prometen bienestar, no sé exactamente en qué se están parando, en qué experiencias se están parando. Otra cosa que uno puede analizar es experiencias similares en Argentina. Cuando digo similares, digo grandes emprendimientos altamente tecnificados, ¿sí? Con fuertísimo impacto social y ambiental. Perfecto. ¿Y qué pasó con los controles, con estos protocolos mencionados? En general son muy malas las experiencias. Argentina tiene un escenario actual sanitario y ambiental de los peores del mundo. No es una manera de decir. Yo no voy a estar discutiendo respecto a los protocolos por sí. Está bien, porque perfecto. no es donde estoy poniendo el eje. Lo que digo es, tanto el tema, termino con esto, tanto el tema del agro como la megaminería son ejemplos excelentes en donde se funcionó de la misma manera. Y lo último que digo, y con esto cierro, todo lo que se está discutiendo, por ejemplo, excluyó al Ministerio de Salud en la discusión. Y eso habla de que los controles respecto a la salud no están siendo considerados. Guillermo, David, muchísimas gracias por tomar el último café con este tema tan interesante que lo vamos a seguir charlando aquí en Telediario Federal. Un fuerte abrazo para ambos. Muchas gracias por sus miradas. Fuerte abrazo, muchas gracias. Un gusto conversar con ustedes. Hasta luego.